Vamos a resolver este último problema, es el último que vamos a analizar, de la condición del tubo de Pitot, la sonda de Pitot. Ya con los ejemplos que habíamos resuelto en la clase y con estos que ya resolvimos ahorita, pues ya tenemos ejemplos, problemas para que ustedes se pongan a resolver. En los 3 libros hay más problemas, o en algún libro que ustedes tengan, debe de haber problemas de todo esto. Entonces vamos a resolver este último para empezar con la siguiente parte, que es lo de placa de orificio, la tóveda, el tubo Venturi. Analizando esos 3 elementos de medición de flujo, con eso terminamos pues la segunda parte de nuestro programa de estudios. Ahí es donde debemos de aplicar el segundo examen departamental. Los exámenes, pues yo creo que los vamos a hacer cuando regresemos a la escuela. De aquí al 1 de junio, que está propuesta la fecha, pues vamos a terminar el curso, para que solamente quede pendientes los 2 exámenes, que los tendremos que hacer cuando nos veamos en la clase. Entonces vamos con este último problema. Voy a dictarles otra vez, o voy a leer el enunciado. Dice: un tubo de Pitot estático se conecta a un manómetro diferencial usando agua a 40 grados centígrados como fluido de medición. Se medirán la velocidad del aire a 40 grados centígrados y a la presión atmosférica. Y se espera que la velocidad máxima sea de 25 metros por segundo. Calcule la deflexión esperada en el manómetro. Bueno, entonces otra vez hice el dibujo, ¿verdad? Hicimos el dibujo para tener los datos. Entonces, ahora nos dan el dato, dice que la velocidad, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Aquí tendríamos el punto 2 y aquí tendríamos el punto 1. Entonces, la velocidad en el punto 1, que es la velocidad del aire, es de 25 metros por segundo. Dice que el aire está a 40 grados centígrados y a la presión atmosférica. El agua, que va a ser nuestro líquido manométrico, también dice que está a 40 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, pues otra vez regresamos a las condiciones que ya ustedes se han visto, yo se los he dicho, ¿verdad? Todos esos problemas se repiten y se repiten, no lo plantean de una forma, lo plantean de otra, y pues vuelve otra vez las mismas fórmulas. Yo ya se los dije, la ingeniería pues se resuelve a través de fórmulas, de ecuaciones, y no cambian. Lo que cambia pues, es el planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces tendríamos nosotros la ecuación de Bernoulli, otra vez ya. La carga de presión en el punto 1 más la carga de posición y más la carga de velocidad igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Nosotros siempre ubicamos los 2 puntos en la línea. Entonces Z1 es igual a Z2, el punto de estancamiento, ¿verdad? Una vez que todo esto, en este caso, se llena de aire, nuestro manómetro toma la posición, pues todo queda estático. Por lo tanto, la velocidad en el punto 2 es 0, el punto de estancamiento. Entonces, de aquí, pues, quitamos este término, este y este. Entonces, tenemos que la presión 1 más la velocidad 1 entre 2 veces la gravedad es igual a la presión 2 entre 3. Entonces tenemos que la velocidad 1 entre
entre 2G es igual a la presión 2 menos la presión 1 entre el peso específico. ¿Ya? Bueno, entonces nos piden calcular la altura, la deflexión del manómetro. Sabemos que esa deflexión pues, la vamos a encontrar en el análisis del manómetro diferencial, es de donde la vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, y aquí nosotros, de acuerdo a los problemas que ya hemos resuelto, pues hemos visto que el manómetro diferencial nos manda la presión 2 menos la presión 1 igual a H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido. Y ese es el valor, ¿verdad? Ese es el valor de H2 que nosotros queremos o que nos están pidiendo. Así es que entonces de esta ecuación de aquí, pues nosotros vemos que la presión 2 menos la presión 1 sería igual a la velocidad 1 al cuadrado que multiplica al peso específico del fluido entre 2 veces la gravedad. Entonces de aquí nosotros vemos que esta diferencial de presión es H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido, y que esto es igual a la velocidad 1 al cuadrado por el peso específico del fluido entre 2G. Y aquí pues nosotros lo que queremos es esa variación, esta H2. Entonces esta H2 es igual a la velocidad 1 al cuadrado por el peso específico del fluido. Esto que está multiplicando pues pasa dividiendo. 2 veces G, peso específico del manómetro menos peso específico del fluido. ¿Verdad? Entonces, pues esos datos los conocemos. ¿Verdad? De aquí nosotros vemos el fluido, es el aire. Entonces, el aire, pues necesitamos los datos del aire, no los tenemos. Como ya les mencioné, si tuviéramos la tabla con la temperatura y la presión, pues entramos a la tabla y nos da los valores de densidad, de peso específico. No la tenemos, pues entonces tendremos que regresar a la ecuación general de los gases, ¿verdad? Entonces, para esto, pues nosotros tendríamos, ¿verdad?, que la densidad es igual a la presión por RT. Entonces nos dice que está a la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es de 100 kilopascales, ¿verdad? La tomamos como 100 kilopascales, 101.325. La temperatura dice que está a 40 grados centígrados más 273. Para pasarlo a grados Kelvin, entonces tendríamos 313 grados Kelvin. ¿Ya? La R del aire .287, y esto está en kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Entonces con esos datos ya podemos calcular
la densidad del aire a esas condiciones. Entonces tenemos que la densidad es igual a 100. Vamos a ponerle ahí los 100 kilopascales. El punto 287 y 313. Entonces, aproximadamente esto nos va a dar de 1.1279 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, nosotros sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, de aquí podríamos calcular el peso específico del aire, sería 1.1279 por 9.81. El peso específico del aire nos daría de 1.1279 por 9.81, nos da de 11.0647. Entonces este está en Newton sobre metro cúbico. Entonces ya tenemos el peso específico del aire, el peso específico del agua a 40 grados centígrados. Entonces vamos al libro, ¿verdad? Vamos al libro y buscamos las condiciones del agua a 40 grados centígrados. Y entonces el peso específico es de 9.73 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces ya tenemos la velocidad, la tenemos, el peso específico del fluido, que sería este de aquí, el peso específico del manómetro, que es este de aquí. Entonces, pues ya podríamos encontrar el valor de la H. Entonces, H2 es igual a la velocidad, que son 25 al cuadrado, por el peso específico, que está en Newton sobre metro cúbico, es 11.0647. Entre 2 por 9.81 y por el peso específico del manómetro, que es el agua, 9.73 por 10 a la 3, porque este está en Newton, entonces este también debe de estar en Newton, menos 11.0647, que es el peso específico del fluido. Entonces de aquí
Entonces, al sustituir los datos en la expresión que ya habíamos encontrado, entonces nos queda que la altura o la deflexión del manómetro es 0.03626 metros. Acuérdense que normalmente estas alturas pues, las mandamos a centímetros o también luego en milímetros, ¿verdad? Esto sería 3.626 centímetros. Entonces, si todas las operaciones, las sustituciones y todo lo que estamos haciendo está bien, pues entonces ese sería el resultado para este problema, la deflexión del manómetro, 0.03626 metros, o si lo pasamos a centímetros, pues este sería el valor de centímetros.